Refugio Espiritual les presenta al pastor Silvio Mojica para tratar temas cotidianos que afectan a las personas y ser analizados desde una perspectiva bíblica. Con ustedes, el pastor Silvio Mojica. Al libro de Ezequiel, capítulo 11, versículos 17 al 20. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. La porción de la palabra que acabamos de leer, que está contenida en el libro de Ezequiel, no podemos iniciar a hablar de Ezequiel sin primero hacer una descripción, no solamente del libro, sino del personaje. Pues podemos comenzar diciendo que Ezequiel es uno de los profetas mayores. Es un profeta que vivió en el siglo VI, o sea, 600 años antes del nacimiento de Cristo. Y a este profeta le tocó la dura tarea de ser parte de todas esas personas que fueron llevadas en cautiverio a Babilonia. Y es un momento en el cual nosotros deberíamos preguntarnos, si este era un hombre de Dios, ¿cómo es posible que también fuera entregado juntos con todos aquellos que fueron enviados a Babilonia? Y es una muestra clara de que los hombres que le servimos a Dios no sabemos el proceso que nos tocará vivir. La palabra nos enseña en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y el enfoque de esta porción de la palabra va dirigido a dos tipos de personas. Primero, a aquellos que, como Ezequiel, no fueron en cautiverio porque estaban en pecado, sino el propósito de Dios para que sirviera de portavoz delante de aquellos a quien debía hablársele. Pero al mismo tiempo iba un grupo de personas que estaban en cautiverio porque habían sido muy desobedientes a Dios. Pues, amado hermano, no sé en cuál de los dos grupos pudiera usted y yo estar representados. Porque ante la situación que está viviendo el mundo actualmente, es lo más comparable a un cautiverio. Porque todos estamos cautivos, estamos encerrados, estamos limitados. Pero en este proceso que nos ha tocado, entonces no es necesario que podamos identificar cuál es el papel que representamos en medio de este cautiverio. No sé si usted está en el cautiverio porque entiende que ha sido desobediente a Dios y en este proceso también le ha tocado vivir alguna situación difícil que usted siente que es un castigo de Dios. Pero por el otro lado puede ser que usted entienda que no ha hecho nada, que usted es una persona que cumple con Dios. Sin embargo, Dios le ha permitido vivir un momento difícil. Si Dios le ha permitido vivir ese momento difícil, amigo, hermano que me escucha, quiero decirte que es porque Dios tiene un propósito a través de ti, como lo tuvo a través de Ezequiel.
Muchas veces pensamos que nosotros, los hombres de Dios, hablamos tanto de bendición, que no nos toca también la parte del dolor, la parte negativa. Sin embargo, Ezequiel estaba allí en el cautiverio en Babilonia, junto con todos aquellos que Dios había entregado a sus enemigos. Pero al igual que Ezequiel, hubieron otros que no fueron por maldad, pero que también en ese mismo proceso ellos iban a destacarse. Podemos poner como ejemplo a Daniel y sus amigos. Marcaron la diferencia. Estaban en el cautiverio, pero marcaron la diferencia. Por tanto, usted que me escucha, usted puede estar siendo un instrumento de Dios en medio de este proceso que está viviendo el mundo. Así que deje de lamentarse y trate de identificar el propósito con el cual Dios le ha llamado en este momento. Lo primero que vamos a ver es versículo 17. Dice: di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Aquí le está ordenando. Di, le dice el Señor a Ezequiel. Di, como te puede estar diciendo a ti, que hables. Porque es posible que el proceso que te ha tocado vivir ahora, quizá junto con tus familiares, es posible que dentro de ellos haya personas que se hayan apartado del camino o que no conocen a Cristo. Y esta es la oportunidad que tiene usted de mostrar la bondad de Dios, de dar a conocer el Cristo que hemos confesado. Puede ser esa la misión que Dios está poniendo en tus manos y no te has dado cuenta. No la has identificado. Tienes esa oportunidad del lugar donde estás. Ese es el espacio que Dios ha reservado para ti, para que prediques la palabra, para hacer volver del cautiverio a aquellos que están encerrados en sus propias cárceles, cárceles de depresión, de conflictos familiares, de debilidades del alma, de adicciones. ¿Cuántas gentes ansiosas en este preciso momento? La difícil convivencia en un espacio estrecho y muchas personas con carácter diferente. Este es el momento para nosotros crecer. Es el momento para nosotros fortalecernos. Es el momento para nosotros mostrar que verdaderamente Cristo es la solución. Así como estuvo Ezequiel allá y el Señor le dijo: di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Cuando vemos aquí el verbo recoger, que dice recogeré, pudiéramos pensar que ese recogeré se refiere al momento en que nosotros recogemos algo que se nos ha caído. Sin embargo, no se trata de recoger algo que está en el suelo, sino te lo voy a presentar de una manera ilustrativa. Hay una serie de personas que están ubicadas en diferentes puntos de una ciudad cualquiera, y alguien va a salir en un vehículo a recogerlo para llevarlo a un destino final, y de eso es que se trata. Yo os recogeré, o sea, yo enviaré un vehículo, una vía, un medio en el cual los ubicaré y los haré llegar a donde yo he reservado para ustedes. Aún en esa condición en la que te encuentras hoy,
aún ahí, si haces lo que Dios te ha enviado a hacer, tu final será feliz. Y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. La promesa, hermano. Y como les decía en el principio, es una promesa de esperanza, porque todo aquel pueblo que fue llevado en cautiverio, el pueblo de Dios, ¿por qué fue al cautiverio? La desobediencia, hermano. Dios se ocupó de darle a su pueblo ordenanzas antes de entrar a la tierra prometida. Le dio leyes como no tenían ninguno de los pueblos que les rodeaban. Pero no solamente eso, sino que también les dijo que se cuidaran de ellos y que no imitaran lo que ellos hacían. Pero al mismo tiempo Dios se ocupó también de hacerles saber lo importante que era transmitir a los hijos las leyes de Dios, para que esto en el tiempo se mantuviera. Pues si yo instruyo a mi hijo y mi hijo instruye a su hijo, pues vamos creando una cadena de comportamiento. Pero ¿qué aconteció? Que tan pronto murió Josué, después que entraron a la tierra prometida y fue distribuida, parece que la comodidad les hizo daño. Pues se corrompieron de tal manera que el Señor duró entre 300, 400 años hablándole, enviándoles diferentes profetas, hablarle al pueblo para que se arrepintiera, hablándole al pueblo para que renunciaran a esa conducta que llevaban, para que tomaran el camino que Dios les había trazado desde el principio. Sin embargo, ellos endurecían su corazón y se hacían cada vez más rebeldes. El pueblo pensaba que como ellos eran los hijos de Dios, pues a ellos no le llegaría ese tipo de dolor, porque lo más lejos que ellos tenían era que Dios los podía entregar a sus enemigos, especialmente a esos pueblos que eran idólatras. Ellos tenían la firme convicción de que Dios siempre los iba a proteger de esos pueblos. Sin embargo, pudiéramos pensar que Dios no fue bueno con ellos al entregarlo a sus enemigos. Déjame decirte, amigo o hermano que me escuchas en este momento, muchas veces nosotros los padres tenemos que asumir roles difíciles. Tenemos que tomar decisiones que puede ser que nos duelan en el corazón contra nuestros hijos, pero muchas veces es necesario tomarlas. Y Dios tuvo que hacer eso para poder llamar la atención de su pueblo. Porque cuando el pueblo está en rebeldía, se le cierra la mente, entenebrecido el corazón. Entonces fue necesario enviarlos al cautiverio, pero allí le envió la palabra, porque aunque Dios los estaba castigando, pero también le envió la solución, le envió la palabra de esperanza, la palabra de que se iba a cumplir la promesa. Lo único que ellos pensaban que esa promesa era un reino terrenal. Y simplemente este proceso por el cual iba a pasar el pueblo de Israel, simplemente se trataba de que Dios iba a restaurar a Israel a través de Cristo. Y no solamente a Israel, sino todo aquel que lo recibiera como su Señor y Salvador. Tanto usted como yo hemos recibido a Cristo porque les hemos confesado como nuestro Señor y Salvador. Y gracias a la rebeldía de los judíos, hemos entrado nosotros los gentiles. Pero nosotros hoy somos la representación, en este caso pudiéramos decir, portavoces de Dios, hablar en su nombre. Y donde quiera que estemos debemos mostrar eso. Y volverán allá, dice el Señor, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Vimos en el versículo 17 que Dios le ordenaba a Ezequiel hablarle al pueblo.
Pero aquí entonces, a través del mensaje de Ezequiel, entonces, está diciendo a los rebeldes, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías. Cada uno de nosotros puede tener hoy una idolatría, que por esa idolatría no hemos podido realizar la obra a la cual Dios nos ha llamado. Yo no sé cuál es tu idolatría, si la tienes, pero si estás en el cautiverio y sientes que estás ahí porque Dios te está castigando, te está exigiendo algo, revisa tu corazón y saca de tu corazón aquello que a Dios no le agrada. Pero también dice, y todas sus abominaciones. Y cuando leemos la palabra abominación, pues lo lógico es que busquemos qué significa abominación. Dice lo siguiente: al referirse a una abominación es aludir a alguien o algo que es malo o perjudicial, y por tal motivo es digno de aborrecer y detestar. La traducción que se le ha dado a la palabra cuando se refieren a ella en la Biblia es para referirse a algo prohibido por considerarse un pecado o tabú. En este caso podemos decir que según la ley de Moisés, una abominación es una prohibición de todo aquello que tienes, todo aquello que proviene del mal o que genera la maldad. Eso es abominación. Son aquellas prácticas que hay en nosotros, que sabemos que son malas, pero las hacemos. Y Dios está llamando la atención de su pueblo. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y por eso envía palabra en medio de esta situación que estamos viviendo. Dios tiene reservado para ti algo mejor. Deja la distracción que hay en ti. Porque también muchas veces nosotros los seres humanos, cuando tenemos que pagar el precio de algo porque hemos obrado mal, cuando llega el castigo también nos convertimos en rebeldes, porque entendemos que Dios tiene que estar de acuerdo con nosotros siempre, pero no somos capaces de reconocer que somos nosotros los que estamos obrando mal. Por tanto, dice, y les daré un corazón nuevo. Si quitas de tu corazón la idolatría y tus abominaciones, te dará un corazón nuevo. No puedes tener un corazón nuevo si en tu corazón sigue lleno de idolatría. Pero más aún, no solo te dará un corazón nuevo, sino que un espíritu nuevo pondrá dentro de ti. Y esta era la promesa, esa promesa con la cual vivimos hoy, que ya en nosotros se cumple. Porque los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Dios ha puesto el Espíritu Santo en nosotros para que nos guíe. Así que si has vivido de manera equivocada, es necesario, y si aún no has conocido a Cristo, si no le has recibido como tu Señor y Salvador, esta es la promesa para los que creen. Hará de ti una nueva criatura. En ti habrá un nuevo nacimiento. Y es ese nacimiento una regeneración, una renovación de tu espíritu. Porque mientras estamos en el mundo, nuestra conducta delante de Dios no tiene nada, no tiene ninguna justificación. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Oye, un corazón de piedra en medio de su carne. ¿Cuántos de nosotros sabemos que hemos endurecido nuestro corazón de tal manera? Fíjate lo descriptivo que ha sido Dios aquí. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne.
Hay que pensar en lo endurecido que estaba el corazón del pueblo, como hoy en día también no es diferente. ¿Cuánta gente, aún dentro de nuestras iglesias, que dicen llamarse hijos de Dios, sin embargo su conducta es bastante cuestionable? Pero ¿qué dice? Y les daré un corazón de carne. Un corazón de carne. Quitará un corazón de piedra para poner un corazón de carne. Ese corazón de piedra será transformado en un corazón de carne. Y cuando vemos esta palabra carne aquí, no se refiere a la carne simplemente aquella que nosotros describimos como difícil de domar, sino esta expresión aquí se refiere a un corazón sensible, capaz de amar, capaz de perdonar, un corazón que es capaz de humillarse, un corazón sincero, un corazón íntegro. Eso es un corazón de carne. Y podemos ilustrar esto también, siendo nosotros ese corazón de piedra. Es como el jarrón de barro, la tinaja, que la rompemos, la devoronamos, y el alfarero vuelve y hace de ella una masa y vuelve y le da forma como él quiera. Y esa es la promesa que nos da. Esa es la promesa que hemos recibido de parte de Dios, de ser transformados de esa manera, que nuestro corazón de piedra, transformarlo en un corazón de carne. Con un propósito. Y ese propósito está en el versículo 20. Dice: para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos su Dios. Mientras nuestro corazón esté enfocado en la idolatría y en las abominaciones, no es posible andar en la ley del Señor. Es necesario abandonar uno y pasar el proceso de cambiar ese corazón que no está en nosotros, sino cuando nosotros nos rendimos delante de Cristo. Yo no sé si estoy hablando al corazón de alguien que reconoce que ha sido rebelde, pero que por esa rebeldía ha tenido que pagar un precio muy alto y hoy está padeciendo, hoy está cosechando lo que has sembrado con tu rebeldía. Ahí donde estás, simplemente póstrate. Reconoces que has andado mal delante de Dios. Reconócelo. Dile: Señor, heme aquí. Señor, he entendido tu palabra y me someto a ella, porque quiero ser de los que tú enviarás a recoger y a reunir en el lugar donde tú los vas a bendecir. Oh Señor, cambia mi corazón. Entrega tu carga en este momento. Hoy tienes la oportunidad de crecer, de reivindicarte. Hoy tienes la oportunidad de ser una persona diferente. Aunque estés en el cautiverio, allí el Señor te transformará y te llevará al lugar que ha escogido para aquellos que le aman. Salmo 126, 5 nos dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijos segarán. Los que sembraron con lágrimas, con regocijos recogerán. Amado, yo no sé lo que te ha tocado vivir. Yo no sé cuál es el proceso que te ha tocado vivir, pero has estado a punto de tirar la toalla o la has tirado, pero sabes que Dios tiene propósitos contigo. Es el momento de quitar la mirada del enemigo y de enfocarte en Dios, porque hay esperanza. Proverbios 28:13 nos dice:
Los que confiesen su pecado alcanzarán misericordia. El que confiesa su pecado, pero el que lo oculta, recibirá otra cosa. Nos dice, el que oculta su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si sabes que has obrado mal, este es el momento. Si sabes que has obrado mal, este es el momento. Póstrate ahí donde estás. El Señor quiere que tengas un final feliz. El Señor quiere bendecir tu vida. El Señor ha dispuesto a hacer de ti una persona nueva, una nueva criatura. Alguien que pueda reconocer que ha fallado. Dice Efesios 2, 1, 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tienes la oportunidad de crecerte. Tienes la oportunidad de mostrar que no hay desobediencia, sino que puedes obedecer. Señor quiere darte una vida diferente. Y ese corazón de carne que Dios pone en aquellos que se humillan delante de Él es para que lo usen, como dice el Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando reconocemos que andamos mal y nos arrepentimos delante de Dios y Él hace ese cambio en nosotros, entonces estamos en capacidad de guardar en ese corazón los principios por los cuales nosotros debemos vivir. Hermano, hermana, andemos en sus mandamientos. Dios quiere que seamos obedientes, porque el propósito es tener comunión con Él. Yo no sé qué parte del cautiverio te ha tocado. No sé lo que estás padeciendo, pero sí puedo decirte en este momento que si estás pasando por un momento difícil, Dios puede cambiarlo todo. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Ven a Cristo, humíllate. Si eres de lo que te has apartado, o eres de los que aún no le han recibido porque has vivido en rebeldía y hoy estás viviendo las consecuencias del cautiverio, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Ven a Cristo. Ahí donde estás, puedes hacerlo, simplemente abriendo tu corazón y orando conmigo, diciendo: Señor, gracias por esta palabra. Señor, yo me arrepiento de haber vivido apartado de ti en rebeldía, pero en este momento confieso a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Si haces esta oración de forma sincera, asimismo Dios va a cambiar tu corazón de piedra en un corazón de carne. Porque has venido, has entregado tu carga. Has entregado tu carga. Has entregado tu carga. Hoy puedes sentir que eres una persona diferente. Hoy estás en las manos de Dios. Segunda de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Que Dios te bendiga.